días. Vamos a conversar, explicar un poco sobre el último punto, ¿verdad? Del tema 2 sobre cinemática de partículas. Y este último punto se trata de movimientos dependientes de varias partículas. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata este tema, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento dependiente de varias partículas? Esto se da en un sistema mecánico, ¿verdad? Como podemos ver este ejemplo, ¿verdad? De sistemas de masas y poleas, que es un sistema mecánico, ¿verdad? Que muchas veces son máquinas o mecanismos que contienen partes en movimiento, o muchas partes en movimiento. Entonces se refiere, ¿verdad? Ese término movimientos dependientes se refiere a la relación que existe entre los movimientos de las diferentes partículas, ¿verdad? Los puntos o los cuerpos en traslación que hay en un sistema mecánico, la cual puede formularse matemáticamente, ¿verdad? Como podemos ver, por ejemplo, este masa A, ¿verdad? Experimentaría movimiento, quizás ahora no está explícito cuánto pesa cada uno, ¿verdad? O sea, el tipo de movimiento eh, inducido o provocado por la gravedad, por acción de gravedad en el conjunto de masas, hará que se mueva y se acelere de alguna forma. Sin embargo, ese es el tema de estudio de dinámica, ¿verdad? De cuáles son las causas, ¿verdad? Que provoca el movimiento y cuál sería ese movimiento resultante. Pero ese es estudio del tema 3, dinámica de partícula. Ahora nos enfocamos en estudiar, ¿verdad?, las relaciones cinemáticas que hay entre los movimientos de un punto y otro. Entonces, estos que uno ve que son bloques, ¿verdad? Son bloques. De hecho, los bloques en traslación, después vamos a ver, se pueden, ya que están trasladando nada más, se puede verse como una partícula. Entonces, vemos que A, ¿verdad?, puede subir, puede bajar, ¿verdad? Entonces, puedo definir quizás una coordenada, ¿verdad? Por ejemplo, definir una referencia y decir que este es movimiento en A, le llamo YA, ¿verdad? También B, puede mover, puede subir, puede bajar, porque cuando A se mueve, ¿verdad? Cuando A se mueve para arriba, para abajo, la cuerda, ¿verdad?, hará que B también suba o baja. Pero B a su vez está conectado, ¿verdad?, a través de esa polea móvil. Y esa polea móvil a su vez está siendo controlado su movimiento, ¿verdad?, por lo que sube o lo que baja C. Por lo tanto, con este análisis podemos concluir, bueno, yo puedo definir una referencia, ¿verdad?, y decir que este es YC y que, bueno, de algún punto, digamos, definimos el techo como referencia y que este es YB. Entonces, YB, ¿verdad? YA y YC, entre ellos existe una función, ¿verdad? Una función que los relaciona, ¿verdad? Entonces, el tema de movimientos dependientes de varias partículas, lo que pretende es encontrar esa relación, ya que aunque cada uno, ¿verdad?, tiene su grado de libertad, o sea, cada uno puede movilizarse en el espacio, ¿verdad? En este caso es únicamente de sentido vertical, porque es un sistema de poleas cuya acción es disparado o es provocado por la gravedad. Pero estas coordenadas o grados de libertad, ¿verdad?, que son tres masas, en realidad están dependientes, son dependientes uno del otro, ¿verdad? Entonces, este es el tema de movimientos dependientes. Okay. Entonces, aplicaciones de estos temas, ¿verdad?, que se usa para hacer análisis de movimientos de diferentes partes podemos encontrar en los sistemas de poleas y cuerdas, que es el sistema clásico, ¿verdad?, de este tema, ¿verdad? Son sistemas que se llaman máquinas o mecanismos que son diseñados, ¿verdad?, implementados para modificar fuerzas, ¿verdad?, como por ejemplo para levantar cargas grandes con una fuerza humanamente posible, como esas grúas de antigua Grecia, ¿verdad? O sea, uno ve de que las cuerdas, el sistema de cuerdas y poleas, que es un sistema mecánico,
ya existía. De hecho, desde antes de Cristo se decía que no hay un inventor, digamos, formal, pero se decía que precursor del sistema mecánico, ¿verdad?, de cuerdas y poleas, fue Arquímedes, ¿verdad?, quien, hay una historia, ¿verdad?, que se puede leer en Wikipedia, de que hay el rey Hierón, ¿verdad?, le solicitó un trabajo y Arquímedes le decía que lo podía hacer fácilmente y fue, entonces demostró un sistema de cuerdas y poleas que él inventó, ¿verdad?, y pudo mover una carga muy grande con la fuerza del mismo, ¿verdad?, del solo. Entonces, ya las aplicaciones de cuerdas y poleas ya existían y por supuesto, bueno, existían en la antigüedad y por supuesto en estática, ¿verdad?, el curso de estática, ya lo que uno busca es hacer análisis, ¿verdad?, de las fuerzas que hay, ¿verdad?, en cada parte del sistema de cuerdas y poleas, ¿verdad? Uno hace cortes, hace diagramas de cuerpo libre y uno puede encontrar cuándo van las tensiones. Eso es lo que buscan la estática, ¿verdad? Y encontrar, por ejemplo, eso se llama la eficiencia de las máquinas o la ventaja mecánica, ¿verdad? De que yo puedo sacar a través de un sistema mecánico, modificar la fuerza y de forma que yo puedo emplear una poca cantidad de fuerzas para levantar una carga muy grande, ¿verdad? A través de un sistema de máquinas como estos, ¿verdad? De hecho, eso es una máquina más básica, ¿verdad? Manual, ¿verdad? Movilizado, vean que esta grúa, ¿verdad?, que es bastante sofisticado, de hecho, es una estructura muy bonita, ¿verdad? Como se pueden ver, tiene un motor, ¿verdad? Pero ese motor, esta rueda que está aquí es movilizado, ¿verdad?, actuado por fuerza humana, ¿verdad?, para levantar esta carga que está acá. Hoy ya existen grúas modernas, ¿verdad? Igual van a ver que consta de muchos cuerdas y poleas, ¿verdad?, y ganchos para levantar cargas muy pesadas y eso se usa bastante en las construcciones de hoy día, ¿verdad? Entonces podemos ver grúas modernas como estos que son cuerdas, cables y poleas, ¿verdad? Sencillamente. Okay. También cuerdas y poleas se puede ver mucho en los ascensores mecánicos, ¿verdad? De hecho, yo investigué un poco, ¿verdad? Se puede encontrar diseños antiguos de los ascensores, ¿verdad? Existe lo que se llama ascensor manual, ¿verdad? Que es que una persona o sea, ascensor manual es esto, ¿verdad? De que una persona, ¿verdad? Se pone en una canasta y con su mano, ¿verdad? Entonces agarra, voy a dibujar otro color, con su mano, ¿verdad? Agarra una cuerda y hay una polea, ¿verdad? Anclada en el techo en una parte alta y esta cuerda, ¿verdad? Viene y este, se amarra a la canasta, ¿verdad? Se llama ascensor manual. Entonces, mientras voy jalando, ¿verdad? Voy subiéndome a mí mismo. Eso es manual, ¿verdad? Pero ya, creo que hace un centenario, ¿verdad? Hace 100 años, ya existía estos ascensores mecánicos, ¿verdad? Actuados por motor. Este es un plano, ¿verdad? Creo que 2800 y restos, ¿verdad? Vean que es bastante complejo. Tiene un sistema de poleas bastante complejo, ¿verdad? Este es un esquema que se puede ver, ¿verdad? Cómo se configura, ¿verdad? Un ascensor, que de hecho lo usamos a diario, ¿verdad? En edificios de facultad de ingeniería. Este es su esquema, ¿verdad? Vean que cuando máquina está arriba, máquina está abajo. Este es un corte, ¿verdad? Que se puede ver a ese ducto de ascensor. Aquí está la cabina, ¿verdad? Que la diferencia es que hoy ya son mucho más elegantes, más modernos, ¿verdad? Pero su funcionamiento básico consta de poleas y cuerdas, ¿verdad? O sea, el motor se conecta con una cabina a través de cuerdas, cables y poleas, ¿verdad? Y bueno, la cabina es la carga, ¿verdad? Por levantar. Entonces, de hecho, ustedes si ponen atención, de hecho, quizá no se puede ver, ¿verdad? Eso en edificio nuevo de ingeniería, pero en antiguo edificio de ingeniería, ¿verdad? En antigua torre de 5 pisos,
donde se construyó un ducto, bueno, un ducto elevador aparte, ¿verdad? Ustedes pueden ver esto, no sé si esto, ¿verdad? Esta contrapeso. Este contrapeso es, aquí le llama suspensión, ¿verdad? O sea, suspensión, método de suspensión. Y uno dice, ¿y por qué el ascensor ocupa también una masa que le contrarreste, ¿verdad? De hecho, ese problema de que uno ve en física, de que yo tengo una polea, ¿verdad? Tengo una masa acá y tengo otra masa aquí. Ese es típico. Este, de hecho, es diagrama que describe cómo funciona el ascensor, ¿verdad? Quizás aquí me distraiga un poco del tema, pero esa es la aplicación de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Este, porque si, imagínense, ¿verdad? Si yo tengo un motor, ¿verdad? Eso es quizás aparte, pero es bueno comentarlo. Tengo un motor, digamos, aquí es una referencia, ¿verdad? Tengo un motor. Ese es el motor, ¿verdad? Si yo tengo una cabina, ¿verdad? Imagínense, cabina puede caber que 20 personas o 10 personas son, digamos que son 800 kilos, ¿verdad? Bastante. Tengo una cabina, ¿verdad? Y si yo de alguna forma, ¿verdad? Con una polea, con una cuerda, así más sencillo, ¿verdad? Sin ningún sistema de polea sofisticado, guindo este cabina al motor. Bueno, en caso estático, digamos, si hay 10 personas, ¿verdad? Bueno, si hay 15 personas, adentro puede haber 800 kilos. Entonces, si yo ocupo levantarlo, ¿verdad? O sea, hacer que entre en movimiento vertical y para subirlo, ¿verdad? Si uno hace un DCL, ¿verdad? Si uno hace un DCL de esto de hecho, eso es tema 3, ¿verdad? Se haga un corte, ¿verdad? De la cabina. Eso es tema 3, estoy adelantando, pero sería bueno aprovechar, ¿verdad? Esto que estamos viendo. De hecho, entonces, ¿yo qué tendría? Bueno, tendría tensión, ¿verdad? Del cable y además tendría peso. Y como yo quiero hacerle entrar en movimiento, ¿qué implica? O sea, tengo que hacerle entrar en una velocidad constante que va para arriba desde reposo, ¿verdad? O sea, desde velocidad cero hasta alguna velocidad y eso implica aceleración, ¿ok? Implica aceleración. Por lo tanto, si este es Y, ¿verdad? Sumo fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y, ¿ok? Entonces implica que tensión, ¿verdad? Menos mg es igual a masa por aceleración en Y. ¿Qué implica? Que eh, tensión, ¿verdad? Es igual a M por G más a Y, ¿verdad? Es así. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero, bueno, primero sostener la cabina, ¿verdad? En estática, tengo que tener la fuerza, o sea, una fuerza tanto en el cable como en el motor. O sea, el motor es ¿saben? El motor es algo que puede mover y también se puede, como decir, este, atascarlo, ¿verdad? Para que no se mueva, pero siempre va a tener que dar una fuerza, en el caso estático, de peso, ¿verdad? Masa por gravedad. Eso es bastante pesado. Y además, si yo quiero acelerarlo, ¿verdad? Si yo quiero acelerarlo, digamos, que si, ya, yo creo que no quieran montarse un ascensor de que, digamos, para que dure ya, el tiempo que dure para arrancar de reposo a una velocidad de 1 metro por segundo, dure de 1 minuto en lograrlo, ¿verdad? Porque esa aceleración, vean que esa aceleración que tengo que darle está multiplicado por la masa. Y todo eso implica un, una fuerza mucho mayor, ¿verdad? Porque masa es muy grande. Una fuerza mucho mayor en el motor, porque ese T está directamente vinculado al motor, ¿verdad? O sea, ese T va al motor, el motor actúa, o sea, el motor jala con una fuerza T. Entonces, ese diseño es muy ineficiente. Además, no creo que haya motor que aguante esa cantidad de fuerza
y que pueda proveer esa aceleración que uno desearía, ¿verdad? Por eso existe ese sistema. Por supuesto, después ahí vean que hay poleas mucho más sofisticados donde yo puedo emplear entonces un motor más pequeño. ¿Y cómo funciona eso? Vean que aquí, si yo cuelgo una masa de suspensión, ¿verdad? Que contrarreste, ese es el caso más sencillo, ¿verdad? Que contrarreste, ese caso es el más sencillo, ¿verdad? Si cuelgo una masa que sea del mismo peso que la cabina vacía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si entre personas va a tener un desbalance y es donde el motor tiene que trabajar un poco más. Pero si yo cuelgo una masa, ¿verdad? Que está balanceado con esto, si yo quiero que entre, o sea, está balanceado, está en equilibrio, ¿verdad? Y si yo le pongo aquí a la polea o de alguna forma saco el cable, ¿verdad? Yo paso por un motor, o sea, imaginemos que ese es un motor, ¿verdad? Si se podría también un motor, ¿cuál sería la fuerza del motor que ocuparía para sostener el sistema? Cero, porque está en equilibrio, ¿verdad? O sea, ese motor no tiene que hacer nada porque ya está en equilibrio. Entonces, primero me ahorro del peso propio. Entonces, el motor no tiene que estar cargando tanto peso siempre. Y eso es una carga estática constante 24 horas, ¿verdad? Y para acelerarlo, ¿verdad? Para acelerarlo, solo ocupo darle un incremento en tensión, ¿verdad? O sea, con un incremento en tensión, o sea, provocar, quizás con la aceleración, ¿verdad? Con la aceleración que le doy, con la aceleración, ¿verdad? Un poco de aceleración, voy a provocar un incremento en tensión. Y ese incremento en tensión, entonces, es lo que hace que provoca esa masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, eso me implica mucho ahorro, ¿verdad? Mucho ahorro en cuanto a la fuerza que debe soportar el motor. Y por supuesto, hay sistemas mucho más sofisticados, ¿verdad? Donde yo puedo contrarrestar, ¿verdad? El ascensor con una carga mucho más pequeña, ¿verdad? De contrapeso. Y además puedo modificar la fuerza del motor de forma tal que empleando varias poleas móviles yo puedo levantar, ¿verdad? Carga, que es ascensor, dándole una aceleración deseada con una tensión mucho menor. Entonces, esto es estudio de, por una parte, ¿verdad? Analizando las fuerzas y por otro lado tenemos que saber, bueno, si yo pongo un sistema de poleas como esto, ¿cuál es la relación de movimiento entre la masa y el contrapeso, ¿verdad? ¿Cómo se mueve uno y otro, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de movimiento que hay entre uno y otro? Ok, esto es listo. Eso es como la introducción, ¿verdad? Al tema. Entonces, vamos a hacer ese análisis, ¿verdad? De los movimientos dependientes entre varias partículas. Empezamos con este ejemplo básico, sencillo, ¿verdad? Donde hay una masa por levantar. En ese punto se aplica una fuerza, puede ser una fuerza manual, ¿verdad? O puede ser que está, o sea, a veces ese punto que es una carga P puede ser que lo está agarrando con una mano, ¿verdad? Parece una manito de fábula, ¿verdad? Puede ser un mano, ¿verdad? O también puede ser que aquí, ¿verdad? Hay un motor, ¿verdad? Motor con una palanca, lo enciendo y empieza, ¿verdad? A jalar el cable, ¿verdad? A jalar el cable. Entonces, eso es un punto, ¿verdad? En movimiento, donde actúan fuerza, por eso le llama aquí P para abajo, ¿verdad? Puede ser motor, puede ser una mano. Y esa es una polea fija, esta es una polea móvil, en el cual se ata, ¿verdad? Se engancha un peso, ¿verdad? WB, perdón. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, entonces pasos. Primero, ¿verdad? Hay que identificar las partículas, puntos o cuerpos en movimiento. Eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Okay, aquí, ese punto está en movimiento. Es un punto que, como decía, puede ser una fuerza manual, puede ser un motor, pero ese punto de cable está en movimiento, ¿verdad? O sea, ese punto sube o baja. Entonces, este punto puede subir, puede bajar. Y entonces lo voy a identificar. O sea, le llamo ese punto A. ¿Ok?
De hecho, todo el cable se mueve, pero de hecho el movimiento de toda esa parte es igual que ese punto, ¿verdad? ¿Qué otro punto nos interesa? Bueno, nos interesa este punto. Polea fija no hay movimiento, polea móvil sí, ¿verdad? Y el movimiento de polea móvil es la misma que es el mismo que el movimiento de este bloque B, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa polea y este cuerpo B, puedo llamarle punto B, ¿verdad? Y este es el mismo, ¿verdad? Porque la cuerda es inextensible, entonces el movimiento es el mismo. Entonces, identifico las partes que están en movimiento, ¿verdad? De interés. Vean que cuando jalo el cable para abajo, ¿verdad? Cuando jalo para abajo, esta cuerda baja, este sube, ¿verdad? Para arriba. Y este cable, ¿verdad? Tiene que estar tenso. Entonces, de hecho, lo que hace la polea es que la polea tiene una forma trepa, ¿verdad? Trepa para arriba, como si fuera un yo-yo, ¿verdad? Va subiendo, trepando. Entonces, esa cuerda permanece tenso, pero inmóvil, mientras que la polea va subiendo y también el cable va subiéndolo, ¿verdad? Esa es como un poco la cinemática de esta polea, pero eso vamos a ver después, analizando ya polea como un cuerpo rígido. Eso es tema 7, ¿verdad? Pero por el momento, identifiquemos las partes que están en movimiento. A está en movimiento, B también está en movimiento, ¿ok? Y ya que identificamos los puntos en movimiento, luego definamos una referencia adecuada, ¿verdad? Para cuantificar ese movimiento, ¿verdad? Entonces, una referencia es ese movimiento, ¿verdad? De hecho, el movimiento únicamente en Y, porque es un sistema que trabaja con gravedad, ¿verdad? O sea, es un sistema que funciona por pesos, ¿verdad? Que está en Y. Entonces, me conviene en este caso, ¿verdad? Movimiento rectilíneo en Y, ¿verdad? En sentido de gravedad, entonces me conviene usar coordenada rectangular, pero como el movimiento solo está en Y, no hace falta poner referencia X, ¿verdad? O sea, si uno quiere puede poner, ¿verdad? Yo puedo poner que, ok, yo pongo referencia aquí, ¿verdad? Que es un punto fijo, que es pared. Puedo decir que este es X. Y aquí voy a poner para abajo, ¿verdad? Por ejemplo, hasta aquí. Movimiento de este punto, ¿verdad? Lo voy a llamar Y. Pero como hay dos puntos, ¿verdad? Hay un punto B y hay un punto A. Son puntos diferentes. Si yo llamo solo Y, ¿verdad? Quizás me podría confundir porque son movimientos relacionados, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces, yo voy a usar este B, ¿verdad? Como subíndice. Entonces, este Y sub B, X sub B, pero solo que Y sub B es 0, ¿verdad? No hay movimiento en X. Quizá en otro caso puede decir, ¿verdad? Puede ser que sea, ¿verdad? Que haya, pero aquí no. Entonces, que hay Y, B. Igual pongo referencia aquí, ¿verdad? Origen, X, igual acá, ¿verdad? Hasta aquí. Bueno, aquí también un Y, pero como les comentaba, son puntos diferentes, movimiento es distinto, aunque relacionados, eso sí, ¿verdad? Entonces tengo que decirle, ok, se llama YA, XA. Entonces, eso lo que estoy haciendo es, estoy definiendo referencias adecuadas, ¿verdad? En este caso, rectangular conviene y además solamente voy a ocupar en Y porque el movimiento es únicamente en sentido vertical. Entonces, una referencia fácil, adecuada para cuantificar el movimiento. O sea, entonces, Y y YA son las variables, ¿verdad? De la referencia que ya puse acá para cuantificar el movimiento. ¿Ok? Y 3, ¿verdad? Definir el nombre de variable para cada partícula, punto o cuerpo de movimiento. Bueno, de hecho ya eso ya lo hice, ¿verdad? Ya le puse el nombre B, ¿verdad? Nombre A y además esa variable, ¿verdad? Llama YB y YA correspondiente a cada partícula. Y teniendo definido estas referencias, ¿verdad? Que tengo acá, ahora sí, aplico método de análisis correspondiente. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? De dos métodos en este tema 2.7, ¿verdad? Hay dos métodos que me permiten encontrar esa relación entre la partícula B y la partícula A, ¿verdad? O entre polea B y este punto de movimiento en A. ¿Ok? Entonces, el método 1 se llama
suma longitud de cables, ¿verdad? De cables y que su derivada sea 0, ¿verdad? Voy a poner aquí y derivarlo. ¿Qué es esto? Bueno, ya hemos identificado, ¿verdad? Las partes con los variables, ¿verdad? Con referencia adecuada. Aquí está referencia 0. Entonces, sabemos de que el cable, ¿verdad? De aquí hasta aquí, por ejemplo, hasta punto A, yo sé que longitud de cable es constante. O sea, longitud de cable es eso, no aumenta ni disminuye. Pero, ¿qué es lo que cambia? Cambia estas longitudes de esas partes, ¿verdad? Del techo hasta polea B, esa longitud que se llama lleve puede subir o bajar, ¿verdad? Y si sube, lleve disminuye, si baja, lleve aumenta. Pero no importa cómo aumenta o disminuye, si yo sumo esta parte lleve, o sea, si yo sumo esta parte, ¿verdad? Más esta parte que está en la polea, de que esa parte que siempre es medio la circunferencia, ¿verdad? Más esta parte, que vean que si sube polea lleve, reduce, ¿verdad? Reduce. Si baja lleve, entonces esta parte aumenta, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, esta parte es lleve menos este pedacillo, pero ese pedacillo es constante, ¿verdad? Entonces, si yo sumo esta parte lleve más media circunferencia más lleve, o sea, son 2 veces lleve menos ese constante, y después más esta media circunferencia, que también siempre es la misma, ¿verdad? No importa cómo se mueve, siempre es media circunferencia, más YA, ¿verdad? Que es parte de cable, ¿verdad? Ya es parte de cable, más esta parte que es constante, ¿verdad? Digamos que esa parte se llama circunferencia, voy a llamarle S, ¿verdad? Este es S. Esa parte voy a llamarle quizás D, ¿verdad? Entonces puedo decir que, ok, longitud de cable constante sería, ¿verdad? YB más S, ¿verdad? Vamos de izquierda para derecha. YB más S más YB menos D, ¿verdad? YB es menos D, ¿verdad? Que es esta distancia de acá. Más S, ¿verdad? Más YA menos D es igual a constante. Pero podemos ver que, ok, sea S, ¿verdad? Sea S, S menos D, S menos D, S más S, al final va a quedar que es YB 2 veces, ¿verdad? Más YA, más 2S menos 2D es igual a constante. Pero esto también es constante. Al fin y al cabo, yo puedo pasarlo a la izquierda y lo meto en constante y lo hago un constante nuevo, ¿verdad? Entonces al final 2YB más YA es igual a un constante 1. Al fin y al cabo también es constante. ¿Y qué puedo hacer? Esto se llama longitud de cable es constante. Y si yo derivo ambos lados respecto al tiempo, ya es igual a 0. Entonces derivo esto, derivo esa parte izquierda, ¿verdad? Derivada, entonces sería 2YB punto más YA punto igual a 0. Ya encontré relación entre la velocidad, ¿verdad? En el punto B y punto A. Por supuesto, sabemos de que YB punto es de YB entre T, ¿verdad? Y YA punto es de YA
entre dt. Meto ambos, ¿verdad? Acá. Yo puedo sacar dt afuera y yo puedo hacer que no sea instantáneo, sino que ese diferencial, ¿verdad? Sea un delta YB, también sea un delta YA. Y ahí puedo encontrar relación entre desplazamiento. Y si derivo una vez más, ¿verdad? Ambos lados derivar el 0 de 0. Si derivo esto queda y 2 puntos y ya 2 puntos encuentro la relación de la aceleración. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, ese método de suma longitud de cable es un método bastante, decimos, intuitivo, ¿verdad? Directo. Es ver esa condición que yo tengo de que la longitud de cable es constante. Por lo tanto, entonces, en resumen, ¿verdad? Sumo de 2 veces y más ya más constante, que son los pedacillos que están por ahí, igual a L, más constante a la derecha, ¿verdad? Entonces, derivo esto, ¿verdad? Ambos lados igual a 0, ¿verdad? O sea, se derivan ambos lados, derivada de longitud me da 0. Derivo las variables, ¿verdad? Me saldrán las velocidades. Por lo tanto, puedo despejar entonces una velocidad en términos de la otra, ¿verdad? Ya encontré relación entre el movimiento, en este caso es velocidad, ¿verdad? Como les comenté, esto es un diferencial en el tiempo. Si cancelo el dt, ¿verdad? Puedo encontrar relación de desplazamiento entre un punto y otro. Y si derivo otra vez, ¿verdad? Sería y dos puntos, y a dos puntos y encuentro la relación de aceleración. Ese es el método 1, suma longitud de cables, ¿verdad? Hagamos ahora un ejercicio sencillo, ¿verdad? Entonces dice que es un sistema mecánico de 3 bloques, ¿verdad? Y dice que si el bloque A se mueve hacia arriba con una velocidad de 4 pies por segundo, mientras que C se mueve hacia arriba a 2 pies por segundo, determina la velocidad del bloque B, ¿verdad? Hay 3 bloques. Entonces, igual, ¿verdad? Los puntos en movimiento es A, B, que está conectado con esta polea, ¿verdad? O sea, movimiento descompartido, es el mismo movimiento. Y C. Entonces, paso 1, ¿verdad? Identificar las partes del movimiento. Y después, paso 2, de definir, entonces, las variables, ¿verdad? La referencia. Entonces, son 3 partículas. Entonces, defino 3 referencias. Ese es para A, ¿verdad? Ya defino uno. Este se llamaría YB, ¿verdad? Ya, YB. Y este sería YC. 3 partículas, ¿verdad? Esa referencia no tienen que ser siempre el mismo punto, ¿verdad? Igual puedo poner referencia abajo si no quiere, pero la referencia, recuerden, referencia, el origen debe ser inmóvil, ¿verdad? Si no, la referencia se estaría corriendo y eso sería inválido. O sea, el origen debe quedar inmóvil. O sea, la referencia con respecto al cual mío en movimiento. Entonces, vean que yo sé ok, ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Longitud total de cable, ¿cómo sería? Entonces, longitud total de cable sería, ok, YA, ¿verdad? O sea, este masa A, YA, ok, entonces YA, ok, más aquí hay 2, ¿verdad? 2, pero la longitud está definido por YB, ¿verdad? O sea, YB es dado para escribir esto, entonces más 2 veces YB. Y ¿verdad? Que describe movimiento de masa C. Y solo hay un cable, ¿verdad? Entonces, más YC, ¿verdad? Más unos constantes, igual a longitud, ¿verdad? Entonces, derivo ambos lados, ¿verdad? Derivo ambos lados. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, implica que Y punto, ¿verdad? Más 2 veces YB punto, más YC punto,
es igual a 0. Ya encontré entonces la relación de velocidades. De una vez encuentro la relación de aceleración, pero ya no es necesario, ¿verdad? Y acá, ok. Entonces, aquí hay que interpretar, ¿verdad? Bueno, dice que el bloque A se mueve hacia abajo. O sea, si el bloque A mueve hacia abajo, o sea, bloque A mueve hacia abajo, es positivo, porque la referencia es positiva para abajo. Si mueve para arriba, más bien negativo. Entonces, Y a punto de acuerdo a la referencia, o sea, que interpreta todo respecto a la referencia. Hay que ser muy ordenado, ¿verdad? Es 4 pies por segundo, positivo. Y mientras que C mueve hacia arriba, ¿verdad? Vean que C mueve para arriba. Si mueve para arriba, es negativo. ¿Por qué? Porque de YC es positivo hacia abajo. Pero ahora muevo para arriba, o sea, voy en contra de sentido, ¿verdad? Donde va desarrollando YC. O sea, aquí uno asume y después verifica el signo, ¿verdad? Por eso es que aquí, entonces yo sé que según referencia, YC punto es menos 2 pies por segundo, ¿verdad? Eso es interpretar los datos dados contra la definición de las variables, ¿verdad? Y de la referencia que asumí. Ok, entonces introduciendo estos dos acá, ¿verdad? Entonces tendría que 4 más 2 veces y punto menos 2 igual a 0. Por lo tanto, y punto, que es la velocidad de bloque B, sencillamente es, vean que paso para acá, queda 2, ¿verdad? Paso del 2 para acá, queda menos 2, queda 2, 4 queda menos 4, queda menos 2, nos queda menos 2, entre 2 queda menos 1. O sea, ese menos 1, ¿qué significa? Significa que la velocidad B es negativo. Negativo significa que va en contra de la referencia, ¿verdad? O sea, va para arriba. ¿Ok? Entonces, significa que es 1 pies por segundo y va para arriba. ¿Ok? Va para arriba. Entonces, esta sería la solución, ¿verdad? Velocidad en B va 1 pie por segundo para arriba. ¿Ok? Tiene lógica, ¿verdad? Porque YA, vean que YA baja bastante rápido, ¿verdad? 4. Entonces, si este baja, jala para arriba, ¿verdad? Jala para arriba. Y este C, ¿verdad? Va subiendo. Si va subiendo, esta parte de cuerda va bajando. Entonces, va bajando B, ¿verdad? Pero A baja mucho más rápido. O sea, baja el doble que C, ¿verdad? Hay una diferencia de 2 pies por segundo. Entonces, hace que B suba, ¿verdad? Porque A baja mucho más que C. C hace que B baja, pero A hace que B sube. Pero A, como tiene mayor magnitud en velocidad, que es el doble de C, entonces ahí hace que B, ¿verdad?, suba. Puede ser que uno pregunte, ¿verdad?, ¿cuál sería la velocidades de A y C que hará que, aunque A y C se muevan, bloque B se mantenga fijo, velocidad cero? Interesante, ¿verdad? Esto significa que esa ecuación, velocidad en B de cero, ahí podemos ver que para que eso cumpla, ¿verdad? Para que B se mantenga fijo, velocidad de A y C tienen que ser de este signo contrario y además de la misma magnitud, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es ejercicio 10A. Es sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro. Ejercicio 10B, igual sencillo, ¿verdad? Dice determine el desplazamiento de tronco. Tronco es ¿verdad? Que taló, ¿verdad? Si el camión C tira el cable 4 pies hacia la derecha, ¿ok?
Igual, definir referencia. Solo que, bueno, ahora, ¿dónde defino referencia? Porque, bueno, primer paso, perdón, ¿verdad? Hay que identificar los puntos en movimiento. Entonces, tronco B, desplazamiento del tronco B, tronco, de hecho es este, ¿verdad? Tronco es este. Ese es el tronco. Su movimiento es el mismo que esta polea B, ¿verdad? Polea B. Entonces, por eso es que este punto B, de hecho, este XB, solo que hay a ver dónde defino X, ¿verdad? Es mi interés. Y aquí hay una polea móvil, ¿verdad? O sea, esta hay una polea móvil que voy a llamarle A, ¿verdad? Y el punto C es el punto que el camión jala, ¿verdad? El punto C es el punto que el camión jala. Entonces, hay varios puntos en movimiento. El C, ¿verdad? El A. Bueno, A, creo que me equivoqué, ¿verdad? A está atado al tronco este vertical, ¿verdad? Entonces, este A de hecho es polea fija, porque si A se moviera, ¿verdad? No puede mover hacia la izquierda porque el cable no es extensible, pero si A se mueve a la derecha, la cuerda estaría floja, no estaría trabajando el sistema, o sea, no se transmitiría fuerza, ¿verdad? Entonces, A es polea fija. En este caso es más sencillo todavía, ¿verdad? A es fijo, entonces no es un punto de movimiento, entonces no tengo que encontrar eso, ¿verdad? Entonces, aquí cómo puedo definir eso, ¿verdad? Entonces, ya que punto A es un punto fijo, ¿verdad? Lo que sigue, el paso siguiente es definir la referencia, ¿verdad? Como decía los pasos, hay que definir referencias adecuadas y después identificar, ¿verdad? Las variables. Entonces, tengo tres cables, okay. Vean que aquí uno, dos y aquí hay tres, ¿verdad? Y este polea B puede ir acercándose a A, ¿verdad? O sea, lo más que puede llegar es hasta A, ¿verdad? Hasta ahí llega. Entonces, creo que es bueno definir acá la referencia, ¿verdad? O sea, anclar la referencia en el aire, digamos, ¿verdad? En el aire. Ahí va la referencia fija. O en esa polea, ¿verdad? Entonces voy midiendo cómo se acerca la partícula B a A. ¿Ok? Entonces, yo voy a definir que este, ¿verdad? Queda un poco torcido, pero bueno, no importa. Es la referencia. Entonces aquí mío XB. De una vez pongo la variable, ¿verdad? X de B. Entonces vean que aquí hay 3XB. Igual esta referencia es fija, voy a poner aquí. Esto es fijo, ¿verdad? No se mueve con el cable. Entonces, como mío C, bueno, entonces pongo que este hasta aquí es XC, ¿verdad? Y ya. Entonces yo conozco que entonces longitud total sería, el cable es así, ¿verdad? Viene de B, da vuelta, va y llega hasta C. Entonces tendría, para ese cable, ¿verdad? Un solo cable tendría este 3XB, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Más XC, más algunos constantes que no va a escribir más, ¿verdad? Es igual a constante, ¿verdad? Igual a longitud de cable. Listo. Ahora sí, derivo, ¿verdad? Derivo. Derivo esto, que igual a 0, entonces quedaría 3xb punto más xc punto es igual a 0. Entonces me pide el desplazamiento, ¿verdad? Tengo velocidad, como les comentaba, no importa. Yo sé que esta velocidad es delta xb entre delta t más delta xc entre delta t igual a 0. Entonces vuelvo los delta t al final, entonces quedaría 3 delta x b más delta xc es igual a 0. Ahora queda nada más por interpretar, bueno, camión se tira, ¿verdad? El cable 4 pies. O sea, quiere decir que dato, ¿verdad? Dato es
si delta XC es 4 pies, ¿qué implica? ¿Qué implica delta XB, verdad? Paso 4 a la derecha, queda menos 4. Entonces quedaría menos 4 sobre 3, eso da 1.33 pies. Negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica la solución que es? Entonces, implica que menos, ¿verdad? El menos indica que va contrario a la referencia de B, o sea, de XB, ¿verdad? O sea, significa que positivo es hacia acá, ¿verdad? Positivo es hacia el lado del tronco. Negativo indica que se reduce XB, o sea, va en sentido de camión. Está bien, ¿verdad? Tiene lógica. Entonces, por lo tanto, respuesta, ¿verdad? Entonces, tronco desplaza 1.33 pies a la derecha. Listo. Ese es ejercicio 10B. Ok. Este es método 1, ¿verdad? Y vemos que los ejemplos son sencillos, porque el método, aunque es bastante fácil de usar, vemos que a veces la definición de referencia, ¿verdad? Y dónde pongo referencia y cómo empiezo o sea, cuál longitud pertenece a cuál referencia, a veces, si uno no es claro, puede ser bastante engorroso, ¿verdad? Entonces, hay otro método que en caso de sistemas más complejos, sistemas de cables de Fourier, nos puede ayudar mucho más y facilitar ese análisis, ¿verdad? Ese método es método de trabajo virtual, ¿verdad? Yo espero que ustedes quizás hayan visto algo de trabajo virtual en estática, ¿verdad? En último tema, pero si no, igual, ¿verdad? El trabajo virtual es decir, puedo utilizarlo. El trabajo virtual es un tema muy amplio, ¿verdad? Y de hecho, vamos a usar trabajo virtual hasta los métodos de análisis más avanzados en dinámica estática, ¿verdad? En estructuras todo se basa en trabajo virtual. Y trabajo virtual, sabemos que trabajo, ¿verdad? Quizá aquí, como trabajo, que voy a llamarle U, ¿verdad? U, que es trabajo, es fuerza, ¿verdad? Producto punto desplazamiento, ¿verdad? O es F de, ¿verdad? Cosita, ¿verdad? Si F este es F, si este es R, ¿verdad? R desplazamiento y F es fuerza. Entonces, quizás les he comentado, ¿verdad? Trabajo virtual, bueno, hay dos, ¿verdad? O puede ser que tenga un sistema de fuerzas, ¿verdad? Como el caso de estática. Tengo fuerzas aplicadas, ¿verdad? Que están en equilibrio, suma de fuerzas da cero. Entonces yo puedo darle movimientos virtuales imaginarios del sistema para tener una ecuación, ¿verdad? Multiplicando este por esto y obtener resolver la fuerza, ¿verdad? Eso es en el caso de que se vio en estática, ¿verdad? Si lo vieron, de que son fuerzas reales y le estoy dando movimientos virtuales, ¿verdad? O sea, imaginarios, ¿verdad? Imagino que se movió. O se llama eso, de hecho, trabajo virtual sale de lo que se llama la matemática de cálculo variacional. Ustedes vieron cálculo infinitesimal. Y el trabajo virtual, ¿verdad? De hecho, si ustedes se acuerdan, hace trabajos virtuales, usa un delta. Trabajo virtual, ¿verdad? Delta llama es virtual, es imaginario. En cambio, si es real, es D, ¿verdad? Es D. Entonces, este D, de hecho, viene de cálculo infinitesimal, son cosas reales. Y este delta se llama cálculo variacional. O sea, es un delta que indica una perturbación a la posición de equilibrio, ¿verdad? Para encontrar una ecuación que me es más fácil encontrar las incógnitas. Pero bueno, eso son cuestiones matemáticas. Y en estática vieron más el caso de movimientos virtuales. Y en caso nuestro, ahora nos interesa encontrar relación de movimiento. Entonces podemos asumir fuerzas virtuales, ¿verdad? Fuerzas virtuales, que está actuando en el sistema. Entonces, si son fuerzas virtuales, no hay masa, no hay aceleración, ¿verdad? Nos obviamos de esas complicaciones. Y además,
voy a aplicarlo, ese trabajo, al trabajo interno. O sea, sabemos que, por ejemplo, ese es un ejemplo que se ve en estática, ¿verdad? Que son dos barras articuladas, dos cuerpos rígidos, ¿verdad? Triarticulado de ambas, ¿verdad? Articulado al piso en ambas partes, ¿verdad? Entonces aquí hay fuerza P. Entonces generalmente se suelta esta articulación, le pone patín, ¿verdad? Y encuentra ahí con un movimiento imaginario, o sea, no se mueve, pero imagino que se mueve. Y encuentro la relación entre fuerza P y la reacción X de apoyo B, ¿verdad? Pero estos que vemos, fuerza, ¿verdad? Fuerza externa, ¿verdad? Es una carga externa y es una reacción, ¿verdad? Del piso. Son fuerzas externas al sistema. En cambio, no importa cómo le muevo, ¿verdad? No importa cómo es que lo muevo, este sistema. De hecho, en esa articulación en C, si yo lo suelto, ¿verdad? De aquí sale, como ustedes se acuerdan, CX, y, ¿verdad? Y otro lado también, ¿verdad? Saldrían fuerzas internas CX, Y, pero no importa cómo lo muevo, ¿verdad? Aunque lo libero, pero si le doy un movimiento consistente con las conexiones y todo eso, de trabajo que hace esta fuerza interna siempre va a ser cero, porque siempre son opuestos. Lo mismo con un sistema de cables, ¿verdad? Estamos en sistema de cables. Si tengo una polea, por ejemplo, tengo una polea, ¿verdad? Tengo una polea. Si tengo quizás aquí una caja, una masa, ¿verdad? Y aquí tengo una fuerza P. No importa cuál parte de cable, ¿verdad? O sea, si yo corto aquí, corto aquí, ¿verdad? O sea, fuerza, o corto una parte de acá, esa parte de cable, de tensión la misma. Entonces, no importa cómo yo hago los cortes, si yo le doy un movimiento, ¿verdad? Le doy un movimiento, delta, ¿verdad? O sea, le doy un movimiento de trabajo, ¿verdad? De trabajo, U, siempre va a ser T por delta menos T por delta, siempre va a ser cero, ¿verdad? Igual no importa cuál parte, inclusive esta parte, agarro esa parte, ¿verdad? De la polea tengo cable a ambos lados, aquí va T, pero donde yo muevo aquí un delta, también aquí tiene que mover un delta. Entonces trabajo interno, ¿verdad? Si yo sumo todos los trabajos internos de las fuerzas internas, siempre se anulan y es cero. Esa es una cualidad, ¿verdad? De que fuerzas internas, el trabajo interno que hace es cero. Entonces voy a aprovechar este hecho para plantear ecuaciones que me permita encontrar esas relaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el mismo sistema, ¿verdad? Sencillo que vimos anteriormente. Y ahora vamos a ver cómo podemos cuantificar esos trabajos internos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer varios cortes. Vamos a cortar aquí, ¿verdad? Cortar acá. Ya definimos, ok, este es el movimiento que le vamos a dar, ¿verdad? Ahora son movimientos reales. Imaginemos que las cargas son virtuales, pero las cargas virtuales están en equilibrio, como sea, ¿verdad? Son virtuales, ¿verdad? Cable es el mismo cable, entonces tensión es el mismo, ¿verdad? Tensión es único. Y nos interesa fuerza interna y trabajo interno, ¿verdad? Virtual porque estamos imaginando que el sistema está sujeto a unas cargas, ¿verdad? De alguna forma, pero no me interesa porque más que todo me interesa la tensión del cable y como cable es el mismo, entonces tensión es la misma. ¿No? Cortamos en muchas partes, cortamos aquí para sacar las fuerzas internas, ¿verdad? O sea, si cortamos ahí, vamos a encontrar muchas fuerzas internas que yo voy a, quizás, para no hacer mucho dibujo, ¿verdad? Si corto ahí va a salir fuerza interna para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿verdad? Para arriba, para abajo. En todos los cortes van a salir
acción-reacción, ¿verdad? Un lado y otro de tensión. Entonces vamos a estudiar cada corte, ¿verdad? Uno por uno. Entonces, este corte 1, ¿verdad? Esta parte de cable pegado al techo, no importa cómo muevo el sistema, es inmóvil. Entonces, trabajo, ¿verdad? Trabajo virtual, que llamamos delta U, 0, ¿verdad? No hay trabajo, porque tensión, ese cable no está en movimiento, no hay trabajo, ¿verdad? Es un cable fijo, anclado en el techo, no hay o sea, por más que mueva las demás partes, esa parte es inmóvil. 0. Okay. Ahora, elemento D a E, ¿verdad? De corte 1 a corte 2. Esta parte de cable también está pegado al techo, ¿verdad? Es igual que esta. Entonces, por más movimientos que le doy a la polea, como les comentaba, es como un yo-yo, ¿verdad? Que la polea trepa y sube, trepando esta como si fuera una pared. Entonces, por más movimientos que le doy al punto A o punto B, este elemento de E no se mueve. Entonces, trabajo también es 0, porque tensión no está, no hizo ningún desplazamiento, ¿verdad? Trabajo también es 0. Okay. Ya encontré este y este. Trabajo interno, 0, ¿verdad? Ahora dejamos de último este elemento E a F con la polea, ¿verdad? Esa parte es un punto de movimiento que es de interés que lo dejo para último. Entonces, elemento, seguimos ahora con elemento G a F, ¿verdad? G a F, ahora sí, si muevo A, si A va para abajo, ¿verdad? F y G, ¿verdad? Va a subir. Entonces, aquí antes está aquí, ¿verdad? Si jalo A para abajo, ¿verdad? Jalo A para abajo, entonces va a subir. Entonces después va a tener un movimiento de Y. Entonces, pero un movimiento como cable está tenso, ¿verdad? Este T, ¿verdad? Por DY negativo porque va en sentido contrario. Trabajo es negativo porque he hecho para atrás la fuerza, ¿verdad? Recuerden, trabajo es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Y si el ángulo es 180 porque he hecho para atrás, es negativo y -1. Entonces, trabajo es negativo, trabajo positivo, cancela uno con el otro, trabajo es 0. Entonces, trabajo interno, contribución de esa parte también es 0. Ok, nada más nos falta este, nos falta este, ¿verdad? Y nos falta este último parte. Ok, ahora la parte polea fija. Polea fija, ¿verdad? Si podemos ver antes, ¿verdad? Estaba así. Una vez que jalo A para abajo, ¿verdad? Que A va para abajo, entonces polea gira. Entonces esa parte de cable baja un poco y esa parte de punto G sube, ¿verdad? Pero lo que baja, lo que sube es de hecho el ángulo, ¿verdad? Delta zeta, lo que giró por el radio es el mismo. Entonces ese arco, ¿verdad? Ese DS que sube y que baja es el mismo, ¿verdad? Ya que es polea fija. Entonces, otra vez, lo mismo que el caso del elemento GF, ¿verdad? O sea, tensión por DS, ¿verdad? Es un trabajo positivo y tensión por el mismo DS que va para atrás, trabajo negativo. Entonces, otra vez se cancela, trabajo 0. Entonces, ¿qué queda? Queda elemento HA, ¿verdad? Este último, y falta polea. Entonces, HA, que ahora sí, ese es el punto de interés, punto de movimiento, ¿verdad? Entonces, si yo bajo, jalo A para abajo, que antes está aquí, ¿verdad? Hay un P, hay un T, T es igual a P, ¿verdad? O si hay aceleración, quizás T no es igual a P, pero eso no importa porque me interesa fuerza interna. P es fuerza externa, ¿verdad? Recuerden, estamos evaluando trabajo interno, fuerza interna. Entonces, jalo para abajo, ¿verdad? Entonces, jalo un poco para abajo. P recorre una distancia de Y, A, ¿verdad? Para abajo, que es la variable de esa referencia que yo usé, ¿verdad? Para A. O sea, ahora, de hecho, hay una referencia YA, ¿verdad? Pero, ¿qué me interesa? El desplazamiento, el cambio en posición. Entonces, de una vez pongo que es un DYA, ¿verdad? Un incremento, incremento, ¿verdad? En posición, o una disminución, ¿verdad? En Y. Entonces, un DYA. Entonces, el cable es un cable inextensible, mueve, ¿verdad? Todo el cable HA hacia abajo. Entonces, aquí, vean que aquí ya no se cancela, ¿verdad? Porque este P, ¿sí? Ok, trabajo, uno dice, ok, trabajo virtual que hace es
P por DYA y menos T por DYA. Y uno dice, ok, trabajo, pero de T es igual a P, se cancela. No, no. Estamos interesados en trabajo interno. Interno, ¿verdad? Trabajo interno. P es trabajo externo, por eso es que este no va, ¿verdad? O sea, este P es trabajo externo, entonces no me interesa. Entonces, este parte sí está aportando un trabajo interno, ¿verdad? Que es menos tensión por DYA. Entonces, voy a borrar aquí, voy a escribirlo aquí, ¿verdad? Entonces, encontré un trabajo interno. Delta U interno. En el punto A, voy a poner que es en A, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? Es un T por DYA. Negativo porque va en sentido contrario la fuerza que el desplazamiento. Obtuve ese trabajo interno. Recuerden, ¿verdad? P es fuerza externa, no participa porque yo estoy aplicando un método que se llama trabajo interno nulo, ¿verdad? De ver que la suma de todos los trabajos internos en un sistema, ¿verdad? Cerrado, un sistema como esto, sistema dinámico, ¿verdad? Mecánico, trabajo interno del mismo cable, ¿verdad? Tiene que ser cero, ¿verdad? Trabajo de fuerzas internas siempre es cero, si no le da un movimiento compatible de todo el sistema, ¿verdad? Esto es la parte HAA, ¿ok? Ahora falta entonces la polea, ¿verdad? Polea móvil. Entonces, polea móvil, que es elemento EAF, tenemos que analizar un poco el movimiento, ¿verdad? De esta polea móvil. Entonces, polea móvil, ¿verdad? Si yo jalo, bueno, aquí si jalo debe subir, ¿verdad? Pero como puse referencia igual de lleve para abajo, vamos a asumir que polea bajó, ¿verdad? Pero el signo después ya hay uno, o sea, yo defino movimiento de acuerdo a la referencia, ¿verdad? Y aquí yo asumí que va para abajo es positivo, ¿verdad? Entonces voy a dar un movimiento consistente con el supuesto inicial, ¿verdad? Que asumí. Antes estaba así. Después, como les comentaba, esa cuerda es inmóvil, ¿verdad? Es como una pared que trepa y sube, ¿verdad? Entonces, este punto es inmóvil. Después queda fijo. Lo que pasa es que la polea gira y baja, ¿verdad? Entonces, el centro bajó, también giró, ¿verdad? Entonces, el centro experimenta un movimiento DYB, que es el movimiento de interés, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo cuantifico ese trabajo, ¿verdad? De la fuerza interna. O sea, ¿cómo sé yo cuál es el trabajo de esa tensión por ese DYB? Yo sé que este es fijo. Entonces hay que recurrir a una técnica de descomposición de movimiento, ¿verdad? Esa técnica de descomposición es esto, ¿verdad? Que yo voy a asumir, o sea, son en dos pasos, ¿verdad? Realmente lo que pasó fue que la polea giró y bajó. Pero yo puedo asumir que ese movimiento que gira y baja, ¿verdad? Que de hecho traslada el centro y rota a la vez, yo lo puedo visualizar o congelarlo, como quieran llamar, ¿verdad? Que este movimiento es de hecho, es de aquí a aquí, ¿verdad? Voy a imaginar que primero, o sea, que esto es igual, ¿verdad? Primero, vamos a dejar aquí. Bajar aquí, ¿verdad? Imaginemos que, bueno, tal vez volver aquí. Bueno, se me fue otra vez de W interno de A es menos T por DYA, ¿verdad? Que encontramos. Y aquí vamos a imaginar que la polea primero bajó, ¿verdad? Bajó de un solo tiro, trasladó, ¿verdad? Ese es el círculo de la polea. Ese es el centro, la placa, ¿verdad? Imaginemos que como que si o sea, imaginemos como si el cable se cortó, entonces se cayó de un solo bajonazo, ¿verdad? De un solo bajonazo, imaginemos que se trasladó, ¿verdad?
que trasladó. En ese traslado, ¿verdad? Bajaron un DY, B. Este es B, ¿verdad? Trasladó. Y después de que trasladó, pero no es cierto, como les comentaba, esa parte del cable, ¿verdad? Esta parte de cable no puede bajar, ¿verdad? Está conectado con el techo, o sea, cable, no es posible que este punto baje. O sea, si este punto baja, el cable se corta, ¿verdad? Tiene que cortarse. Entonces, estamos descomponiendo el movimiento. Imaginemos como que se cortó, se bajó, tengo que volver a conectarlo para que sea real. Entonces, trasladado para abajo, vean que esta parte, ¿verdad? Esta parte hizo un trabajo, ¿verdad? El trabajo U interno, en este caso, ¿cuál sería? Sería menos 2 veces T DYB, ¿verdad? Hay un trabajo interno, T menos veces 2 veces tensión, porque hay dos tensión, ¿verdad? Los dos hecho para atrás por DYB hizo un trabajo virtual negativo, ¿verdad? Ya que las fuerzas son virtuales. Pero, como les comentaba, bueno, imaginé que se cortó, pero ahora tengo que girarlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo llego a esa posición final? Entonces, bueno, le doy un giro, ¿verdad? Entonces, después de esto, ahora el segundo paso es, ok, voy a dibujar en azul, ¿verdad? Ahora, entonces yo voy a girar. Después de bajar, segundo paso, yo voy a girar. Giro un delta zeta tal que este delta S, ¿verdad? Tal que este delta S sea igual a DYB. Entonces giro, entonces me mando para arriba, entonces lo volví a conectar. Y aquí este punto, ¿verdad? O sea, este punto que bajó un DYB, lo volví a subir DYB, entonces se conectó, quedó aquí. Y este punto, además de bajar DYB, tiene que bajar otro DYB. Entonces, de hecho, aquí hay un DYB y aquí hay un DYB. De hecho, esto es 2 veces, ¿verdad? De hecho, es dos veces DYB. Pero bueno, ya yo calculé el trabajo del primer movimiento, que es que toda la polea baja, ¿verdad? Como si cae para abajo, como si el cable se cortó, se bajó. Calculé el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del segundo movimiento? O sea, estoy descomponiendo el movimiento, ¿verdad? El segundo movimiento para que ya vuelva a como debe ser, o sea, para que sea ya consistente con el problema, para que llegue a ese estado, ¿verdad? Real. ¿Qué hice? Lo que hice fue rotar, ¿verdad? Manteniendo polea fija. Vean que polea, después de que bajé, ¿verdad? O sea, bajé la polea a la posición correspondiente. Y después roté. Rotación es como si fuera rotación de polea fija. Ya sabemos del caso anterior, ¿verdad? En ese caso de polea fija, de qué trabajo que hace rotación de polea fija es sencillamente más de un T por D de DYB, que es esta parte, ¿verdad? Que subió, pero otro echó más para atrás, en misma cantidad, ¿verdad? El mismo DYB, echó para atrás es negativo, entonces menos tensión por DYB al fin y al cabo, si es polea fija, trabajo de cero. Conclusión, después de ese análisis, ya analizamos todos los trabajos internos de todas las partes posibles, ¿verdad? Si quieren cortar más, corten más, pero no va a afectar. Al fin y al cabo, ¿cuáles puntos aportan trabajo interno? O sea, ¿cuáles puntos aportan o están relacionados con la variable? Bueno, polea fija y punto de movimiento. Entonces después, ya si enfrento un problema, no tengo que estar cortando por todo lado como estoy haciendo, como loco, ¿verdad? No, sencillamente corten en los puntos de movimiento, en los extremos, ¿verdad? Como ese punto A, o en los poleas móviles. Corten en esos puntos móviles y
saquen sus trabajos y listos. Y los puntos móviles como yo ya sé que trabajo es tensión de cable por lo que se mueva, ¿verdad? Con la variable correspondiente. Y poleas móviles ya vimos. Sencillamente solo interesa esa parte de traslación. La rotación no aporta ningún trabajo. Entonces, y el trabajo que aporta la traslación de polea sencillamente es cuántos cables hay por el movimiento. Si aquí hay 2 cables es 2T, si hay 3 cables es 3T, si hay cables diferentes, entonces habría 2 tensiones diferentes, pero es cuántas tensiones, cuántos cables por el movimiento en polea móvil. Al fin y al cabo, entonces, sumo todos los trabajos internos y es igual a 0. Entonces, conclusión, al final, ¿verdad? Entonces, sumo de todo trabajo interno, ¿verdad? Ese trabajo interno es de B, ¿verdad? Sumo de todo trabajo interno es igual a 0. Implica que menos T dya menos 2 veces T dyb es igual a 0. Tensión se va. ¿Qué implica? Que dya es igual a menos 2 veces dyb. O sea, eh, lo que mueve en A es 2 veces lo que mueve en B. Signo menos porque si bajo A, ¿verdad? Sube. Y si sube B, es negativo porque va en sentido contrario a la dirección que asumí, ¿verdad? Signo menos es por eso. Entonces, si aquí deriva, ¿verdad? Respecto a tiempo ya encuentra velocidad. Ya encuentra velocidad. Y eso es consistente con lo que hemos encontrado entonces con el método anterior de longitud de cable igual a constante. ¿Okay? Entonces, conclusión, ¿verdad? Ya en breve, bueno, ya esto es el otro ejercicio, ¿verdad? En conclusión, el método 2, trabajo interno nulo, sencillamente es estudiar los puntos móviles, las poleas móviles, hacer sus DCLs, sacar las fuerzas de las tensiones, multiplicar por sus desplazamientos correspondientes, sumar todos ellos e igualar a 0 y despejar la relación que necesito, ¿verdad? Ok, entonces hacemos un ejemplo. Hacemos un ejemplo. Ejercicio 10C, ¿verdad? Ya es un poco más complejo. Vean que si este ejercicio lo quiero usar longitud de cable ya es mucho más engorroso. Aquí hay 2 cables, ¿verdad? Entonces dice, determine la velocidad del cilindro B si el cilindro A mueve hacia abajo con la velocidad VA de 4 pies por segundo, ¿verdad? Aquí hay un cilindro B, cilindro A, hay un sistema de polea un poco más complejo, pero bueno, yo sé que aquí hay un polea móvil, ¿verdad? Este está en 3, polea móvil D, su movimiento es igual que B, y aquí está el punto de interés, punto extremo, ¿verdad? Del sistema que es A, donde está el dato. Entonces, yo voy a definir ¿verdad? Que es igual, bueno, que tiene un del Y D, y aquí, ¿verdad? Hay un DYA, y también aquí puede haber un DYC. Okay, como ya hemos dicho, solo hay que estudiar, ¿verdad? Hacer cortes en las partes móviles. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Que son poleas móviles. Polea fija no hacen nada. Puntos extremos fijos no hacen nada. Y cilindro que es extremo móvil, ¿verdad? Entonces, por supuesto, de vamos a ver, del DCL, ¿verdad? De A, tenemos aquí peso de A, que imaginemos que es un peso, que hay una tensión, ¿verdad? Solo que hay 2 cables, va a decir que este es cable 1, este es cable 2, ¿verdad? Cable 1 y cable 2. Entonces 1.
y tiene un movimiento DYC, DYA, ¿verdad? Movimiento de esta masa A. Entonces el trabajo, ¿verdad? Interno de A sería menos T1 de YA. ¿Ok? ¿Verdad? Ahora vamos con bueno, voy a llamar DY en vez de D, mejor le llamo DYB, ¿verdad? Ya que es el punto de interés es B. Entonces, DCL, ¿verdad? De D a B. Entonces, tenemos polea móvil, ¿verdad? Cortamos y dejamos pegado, ¿verdad? Esta masa que tiene WB. Y este cable que es el centro es otro cable, lo voy a poner en otro color, voy a poner un cable azul, ¿verdad? Este es otro. Entonces, cable 2, voy a llamarle tensión T2. Tensión T2 y ese que es cable 1, voy a llamarle tensión T1. Y tiene un movimiento que asumí, que después veo si es correcto o no, ¿verdad? Eso no importa. Entonces, DYB. Por lo tanto, en ese DCRB, el trabajo interno TB es menos 2 veces T1 por DYB menos T2 DYB. ¿Ok? Tensión 2 es distinto que tensión 1. Falta, ¿verdad? O sea, aquí tengo dos puntos, falta el punto C. Entonces el punto C, de hecho es un punto donde yo conecté, donde se conectan el cable 1 con cable 2. Entonces es un punto donde voy a obtener información de relación entre tensión 1 y tensión 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí DCL, TC, ¿verdad? Se podría mover en C. Aquí va cable 1, ¿verdad? Tensión 1 y tensión 1. Y otro, ¿verdad? La placa es tensión 2. Y de hecho por equilibrio, ya que aquí no hay ninguna fuerza externa, sino solo fuerzas internas, ¿verdad? Entonces tiene que estar en equilibrio. Aquí va un movimiento de YC. Entonces, por equilibrio, ¿verdad? Por equilibrio, aquí va a decir por equilibrio, T2 es igual a 2 veces T1, ¿verdad? O también, ¿sabes? Como está en equilibrio, el trabajo interno, ¿verdad? Sí, también uno puede hacer el trabajo interno de en C es T2, ¿verdad? Menos 2T1 por DYC, ¿verdad? Pero como aquí está en equilibrio, ¿verdad? Esto tiene que ser 0, por lo tanto, T2 es igual a 2T1, ¿verdad? Aquí eso más bien es un nodo donde yo puedo encontrar relación entre T2 y T1 por equilibrio de fuerzas, ¿verdad? En otros nodos no aplico equilibrio de fuerzas porque no me interesa sacar cuánto es T1 o cuánto es T2, ¿verdad? En función de la carga externa. Pero aquí encuentro relación entre T1 y T2. Ya esto, entonces, yo puedo sustituirlo, ¿verdad? Acá. Entonces, implica que trabajo interno, ¿verdad? En B, esto es 2T1. Entonces, quedaría menos 4T1 DYB.
B. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Al final, entonces, sumatoria de todo el trabajo interno es igual a menos T1 DYA menos 4 T1 DYB y trabajo interno total es 0. Se va T1 con T1. Al final queda que DYA es igual a menos 4 veces TYB. Si divido ambos lados entre tiempo, encuentro velocidad, ¿verdad? No, ya no me cabe aquí, ¿verdad? En la página voy a escribir aquí al final, entonces, conclusión, no, ya no me cabe en la página. Voy a escribir aquí, ¿verdad? Entonces, borro un toque acá, borro un poco esto. Entonces, al final, explica que, perdón, se me fue, ¿verdad? Dice que cuál es la velocidad del cilindro B. Entonces, velocidad de B es, esta es velocidad A, ¿verdad? Abajo, este es velocidad de A. Paso 4 a dividir, paso negativo, ¿verdad? Entonces, quedaría menos velocidad de A entre 4. O sea, menos 1 pies por segundo. Y ese menos 1, ¿verdad? Ese menos 1 significa que va hacia arriba, porque asumí que es positivo para abajo, ¿verdad? Entonces, puedo decir que al final, entonces, pongo aquí la respuesta. Velocidad de B, entonces es 1 pie por segundo hacia arriba. Entonces, ese es ejercicio, ¿verdad? 10C, aplicando el método de trabajo virtual, trabajo interno nulo, ¿verdad? Suma de los trabajos internos del sistema de las cuerdas o de los cables es 0, ¿verdad? Trabajo interno es igual a 0. Aprovecho eso para encontrar la relación de los desplazamientos o de relación de los movimientos entre los diferentes puntos del sistema. ¿Okay? Entonces, eso es todo lo de los ejercicios. De hecho, hay un método C, ¿verdad? Hay un método C que ya ustedes vieron cuando por error adelanté. También se puede analizar la cinemática de las poleas como un cuerpo rígido, ¿verdad? Y el cable. O sea, usar los conocimientos de cinemática de cuerpos rígidos para hacer ese análisis, pero el tema de cinemática de cuerpos rígidos lo veremos hasta el tema 7. Entonces, por el momento, método 3 no lo vamos a considerar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y si hay alguna pregunta, por favor, me puede escribir al chat, ¿verdad? De curso, o me puede escribir al correo o a WhatsApp, ¿verdad? Muchas gracias, que tenga un buen día.